Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. ¿No? Aquí desde Houston estoy en comunicación. Me imagino que estás en México. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex. Te saludo, Gustavo. Hola Pedro, muy buenos días, saludos hasta Houston y los saludos a toda la audiencia. Sí, aquí es de la Ciudad de México, Pedro. Oye, Gustavo, querido, ayer fue un día muy tenso allá en el Senado cuando yo estoy seguro que ustedes como Coparmex, entiendo que también lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones empresariales, hicieron mucha presión para que esta ley Gómez Urrutia no pasara, se detuviera, en lo que se convocó, ya después lo hizo Ricardo Monreal, ya al final de la jornada, a lo que se llama un parlamento abierto, que le explico a las personas. Esto implicaría que no se legislaría hasta primero no consultar a quienes deben de consultar, que están justamente en el sector que produce, en el sector empresarial. Dime tu visión, ¿qué pasó en el día? ¿Cómo lo viviste? Creo que sí, Pedro. Bueno, el resumen que has dado es muy puntual. Efectivamente, el día de ayer, a instancias del senador Gómez Urrutia, quien además de haber formulado esta iniciativa preside la Comisión del Trabajo de la Cámara de Senadores, se dictaminó en comisiones, se votó esta propuesta legislativa. Como bien señalas, no de ayer, sino de varios días atrás, distintos actores de las relaciones laborales, tanto sindicatos, obreros, como desde luego el caso de los organismos empresariales y de manera muy señaladamente la Coparmex, estuvimos señalando los riesgos, las inconsistencias, lo inoportuno que sería aprobar una legislación, sobre todo en las características de la propuesta por el senador Gómez Urrutia. Afortunadamente, estas gestiones me parece que tuvieron una escucha oportuna, de último momento, pero oportuna a final de cuentas, de tal manera que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores determinó que, como bien apuntas, hasta que no se hiciera un foro, una revisión a través del mecanismo de Parlamento abierto, eso no pasara al Pleno. Hoy la situación, me resulta de esto que te acabo de comentar, es que seguramente el mes de febrero o marzo se estará llevando a cabo ese Parlamento abierto y me parece que de la discusión que ahí se dé surgirán elementos suficientes para que la iniciativa sea rechazada. También decirte, Pedro, que no hay de nuestra parte, ni de Coparmex, ni del sector empresarial en general, una negativa que se regule de manera inteligente, proactiva, moderna, esto que es una realidad del siglo XXI, que es la subcontratación y el outsourcing. Lo que señalamos es que tiene que ser una regulación inteligente, promotora, que sí garantice que ningún trabajador, ni en el outsourcing ni fuera de él, esté privado de las prestaciones que por ley le corresponden, que de ninguna manera sea utilizada para temas de evasión fiscal, pero que sí cuide estos derechos. Y al respecto decirte que en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, de manera paralela a esto que referíamos de la Cámara de Senadores, se ha estado discutiendo un conjunto de iniciativas. Ayer hubo bastantes avances en la discusión y me parece que tal vez por ese camino sería mucho más razonable avanzar. Se trata de iniciativas que, aunque no son perfectas, donde hay temas que se están discutiendo, la visión en general que las inspira tiene mucho más que ver con regular, sí, pero insisto, no proscribir. Lo más peligroso, lo más dañino de la iniciativa del senador Gómez Urrutia es que se estaba literalmente criminalizando, asemejándolo a la delincuencia organizada, cuando en una empresa se generara esta subcontratación en actividades centrales, primordiales de la empresa. Esto obviamente es desproporcionado, pensar que se recurra a una figura de este tipo cuando incluso estén pagando prestaciones, estén pagando impuestos, y decir que eso es delincuencia organizada, francamente nos pone en un ambiente de un neonazismo laboral, un clima de criminalización que desde luego no puede haber lugar en este país. Señor presidente de Coparmex, yo siento como que se está haciendo una presión muy fuerte de parte de los sindicatos en los Estados Unidos para que antes de la ratificación del TMEC en el Capitolio, en el Capitolio norteamericano, haya una revisión al proceso laboral en México, que entendemos que es muy susceptible de ser revisado, sobre todo por la diferencia de condiciones entre el trabajador mexicano y el norteamericano y canadiense. Ahora, de todas maneras, creo que el cierre de la pinza de la presión de los sindicatos en los Estados Unidos está siendo como instrumento el propio Gómez Urrutia,
que al tratar de erradicar el outsourcing le quita flexibilidad a la economía mexicana y deja todo el panorama para que sean los sindicatos de aquí y de allá los que acaben, digamos, controlando una situación que para las uniones en los Estados Unidos son convenientes y obviamente también para el señor Gómez Urrutia es como la veo yo. ¿Cómo la ves tú? Pues coincido con tu diagnóstico, Pedro. El señor Gómez Urrutia actúa como una especie de agente encubierto de organizaciones sindicales canadienses y norteamericanas. Hay que decirlo con claridad, todo el proceso de negociación del TEMEC que concluyó en su etapa ejecutiva, bueno, creíamos que había concluido el 30 de noviembre de 2018 con la firma que llevaron a cabo los líderes de los tres países en Buenos Aires, estuvo marcado por esta situación. En buena medida sí se explica lo que se pactó después en la Ley Federal del Trabajo, como sabes, se publicó el pasado 1 por lo cual no hay lugar a estos excesos que ahora se pretenden introducir a través de la iniciativa del señor Gómez Urrutia. Lo que tenemos que aspirar es que tengamos un régimen laboral moderno que garantice sí la democracia sindical, que garantice la plenitud de derechos laborales, pero que por otro lado no fracture, no lesione la competitividad del país. Si queremos empleos hay que generar condiciones. Lo que se estaba planteando en esta iniciativa del señor Gómez Urrutia incluso es proscribir algo que es legal en Canadá y en Estados Unidos, de tal manera que los únicos afectados seremos los mexicanos y especialmente las personas que encuentran en la subcontratación una posibilidad de trabajo. Es un hecho irrefutable, Pedro, que a través de la subcontratación, de la tercerización, hay personas que encuentran empleos de tiempo parcial, hay personas de alta especialidad que se ponen a disposición de las empresas de subcontratación para por periodos de tiempo prestar servicios en unas y luego en otras compañías. Es una realidad que muchas operaciones de distinta índole tienen picos estacionales en razón de del giro de la actividad, y ahí es justamente donde las empresas de tercerización, las outsourcing, tienen un papel muy importante, una aportación relevante a la economía. Así es que para nada se tiene que proscribir, mucho menos asemejarse a la delincuencia organizada. Si queremos en este país, insisto, porciones de trabajo, tenemos que regularlo de manera inteligente, no proscriptiva. Sí, por supuesto, lo que tenemos que hacer es una ley de outsourcing en donde haya una regulación perfectamente clara y un marco legal perfectamente claro igual. Ahora, fíjate, Gustavo, Ricardo Monreal propone este Parlamento abierto que, como tú bien dices, será ya para febrero o marzo. Pero yo creo que aparte del Parlamento abierto, Napoleón Gómez Urrutia antes le había vendido estos espejitos al presidente de la República, haciéndole ver, vámonos en contra del outsourcing a todo lo que dé. Y después el presidente, creo que entre todos le hicieron ver que era un error absoluto el pronunciarse totalmente en contra por la falta de flexibilidad que tendría la economía mexicana erradicando a esta figura. Y yo te lo planteo así, si bien ha habido un cabildeo en todos los órdenes, en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿tienen los empresarios planeado o ya lo han hecho hablar con el presidente para explicarle las consecuencias de esta locura que proponía Napoleón? Creo que no estaría de sobra, Pedro. Yo personalmente no he hablado con el presidente al respecto. Sé que está perfectamente informado por su secretaria del Trabajo, quien hasta donde ha trascendido y entendemos de las charlas que ha tenido con nosotros, no ve con simpatía esta iniciativa que se está ventilando en el Senado de la República, de tal manera que lo que esperaríamos, lo prudente, lo razonable en un jefe de gobierno que tiene que buscar los equilibrios, es que el gobierno federal y sus fuerzas políticas asociadas pues no le den curso a una iniciativa tan desproporcionada, tan trasnochada como la que ha presentado el senador Gómez Urrutia. Ayer, afortunadamente, la propuesta que presentó el senador Monreal nos parece bastante razonable. Es una manera de enfriar estas calenturas para aprobar así, digamos, de manera repentina, abrupta, la iniciativa, y ojalá que esto cree un espacio de reflexión. Ahora mismo, como tú sabes, Pedro, hay varios frentes abiertos que se vinculan con el tema laboral, de manera muy especial lo que tiene que ver con el TEMEC. Así es que me parece que, para decirlo coloquialmente en términos norteños, no es momento para andar haciendo olas, sino para lograr que las relaciones laborales puedan asentarse en el país. Por supuesto. Además, oye, Gustavo, ante los resultados que vamos a tener en términos económicos en este año,
Entiendo, es el primer año, lo que tú quieras, pero pues vamos a acabar en una recesión. De hecho, Financial Times dice Mexico faces recession, así ya lo dice claramente, aunque aquí en México lo vemos de una manera tibia. Por otra parte, Gustavo de Hoyos, bueno, estoy hablando con un baja californiano. Dame una opinión sobre esta iniciativa del Tribunal Electoral que le está pidiendo a la Suprema Corte. Pues prácticamente ya no están viendo con buenos ojos la extensión del gobierno del señor Bonilla de 2 a 5 años. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nuestra postura ha sido muy clara, señalando que esta reforma constitucional que se hizo una vez que había concluido la jornada electoral y que pretende ampliarle de 2 a 5 años el periodo de gestión a un gobernador, insisto, después de concluida la jornada electoral, es evidentemente inconstitucional, es violar de fondo los principios básicos para el acceso y para el retiro del poder. Ha sido abrumadoras las opiniones de todas las corrientes ideológicas que ya a esta fecha se han pronunciado en ese sentido. Hubo una estrategia del nuevo Congreso local de Baja California para posponer la publicación de esta reforma, lo cual dilató también que los medios de impugnación fueran presentados. A la fecha hay varios medios de impugnación, promovidos algunos por ciudadanos, otros por partidos políticos, y ahora justamente estos medios de impugnación están siendo revisados en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, tal como corresponde al proceso judicial, está pidiendo algunos informes, algunas opiniones técnicas, y la que trascendió ayer, justamente, Pedro, a la que haces mención, es la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señala claramente, no deja lugar a dudas, que hay una violación constitucional a principios esenciales que rigen la democracia. Así es que me parece que poco a poco se van despejando las incógnitas. Cada vez queda más claro que esta reforma constitucional, más allá del tema local baja californianos, puede dinamitar algunos de los pilares esenciales de la democracia mexicana, y por eso me parece saludable que este proceso avance, y esperemos que en las próximas semanas, seguramente en el mes de enero o febrero, la Suprema Corte pueda emitir una resolución y que de una vez y por todas, para este caso, pero sobre todo para cualquier otro caso donde hubiera una protección similar, quede perfectamente definido que una vez que se ha convocado una elección, una vez que se ha realizado la misma, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento y con cualquier excusa, no es posible ampliar el periodo de un gobernante. Gracias, Gustavo. Quiero resaltar contigo antes de que te vayas, Gustavo, que este año, 2019, ha sido un año de mucha observación para todos. Estamos viviendo un nuevo ritmo de la vida política de México, estamos viviendo un nuevo régimen, pero he de decir, y lo digo con claridad, que la punta de lanza de la opinión, reflejo de lo que piensa el mexicano que trabaja, el que emprende, el que arriesga, el que busca, el que crea, el que sueña, el que se esfuerza, ha sido la Coparmex, con tu liderazgo. Y yo aquí públicamente he hablado de algunas otras organizaciones empresariales que no han tenido esta misma definición, pero que ya están empezando a tomar el mismo ritmo. Ayer me dio